el libro de Deuteronomio, capítulo 29 y capítulo 30, está hablando el Señor lo siguiente: Dios reúne allí al pueblo en Moab, por supuesto en cabeza de Moisés. Ellos han venido por el desierto. Usted puede leerlo, capítulo 30, donde está haciendo mención Dios de por dónde ha traído Dios al pueblo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con ellos? Han salido de la cautividad y han caminado en medio de tantos peligros, pero también han visto las maravillas del Señor. Capítulo 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que se celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. ¿Qué han visto? ¿Qué han experimentado? ¿Qué vieron de ese Dios todopoderoso? Vieron obras, vieron maravillas, vieron prodigios, vieron milagros, vieron la mano y el poder de Dios de una forma gloriosa y poderosa. Eso es lo que ha visto Israel. ¿No han visto eso? ¿No vieron en Egipto? ¿No vieron esas maravillas en Egipto? ¿No vieron ese favor de Dios en Egipto? En Egipto lo que ellos vieron y experimentaron sus hijos y su familia por generaciones fue sufrimiento, esclavitud, dominación, muerte, angustia, esclavitud, generaciones tras generaciones por 400 años en manos de los faraones, que los sometían ellos, faraones como dioses, que se otorgaban el poder de que ellos eran como dioses y que podían determinar a quién vivía o quién moría. Y Israel estuvo bajo ese dominio, bajo ese poder. Y bajo, por supuesto, también toda la idolatría y el paganismo y los dioses cuantos había en Egipto. Porque Egipto, como todas las naciones paganas, tenían sus dioses a quienes invocaban, a quienes pedían, a quienes se encomendaban. Tenían todas las prácticas de brujería, de hechicería, de la más alta, por decir así, de la más alta calidad. Porque si usted lee las Sagradas Escrituras, menciona a dos hombres, que James y Sambre, y James y ¿qué es el nombre? James y Sambre. Bueno, esos dos personajes, hechiceros poderosos, pero hechiceros poderosos, de unas investiduras de las tinieblas grandes que operaban y hacían milagros extraordinarios. Por eso cuando Moisés, por el poder de Dios, ejecutaba los milagros, las cosas de Dios, ellos, a través de ellos, en cabeza de ellos, hacían lo mismo. Una serpiente, eso no hay problema, aquí hay varias. Hacía mismo porque tenía poder. Y Israel vivió en esa condición y vivió en ese mundo supersticioso, idólatra, pagano, inmoral. Pero al poder de Dios no lo habían conocido. De sus antepasados, antes de llegar allá, sí se sabía. Pero generacionalmente para ese tiempo no lo habían experimentado. Pero cuando ya Dios llega a través de Moisés allí y saca al pueblo, el pueblo comienza a ver el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Mire, hermano, dos tiempos antes que se celebrara la Pascua y posterior a la celebración de la Pascua, los milagros y las maravillas de Dios fueron extraordinarios.
Y anterior a la celebración de la Pascua, se vieron los grandes milagros y prodigios y poder de Dios cuando venían las plagas, cuando venían esos juicios de Dios sobre Israel. Dios cómo protegía al pueblo en medio de todas esas calamidades. Pero aunque ellos veían, miraban en ese tiempo anterior a la Pascua todas esas cosas, el corazón de ellos era terrible, era muy cruel, era muy duro. Y posterior, cuando celebran la Pascua y tienen que salir ya, porque sale el pueblo de Israel, salen las huestes de Israel de Egipto, y comienza entonces el poder de Dios también a manifestarse, aún en medio del pueblo que se asusta cuando Faraón y sus ejércitos vienen y ellos están frente al Mar Rojo. ¿Pero qué se vio allí? El poder de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por esas cosas? Grandes y maravillosas son tus obras, aleluya. No estamos presentes, no estuvimos presentes ahí, pero sabemos que el Señor lo hizo y damos gloria a ese Dios poderoso por esas obras y esos hechos tan maravillosos. Y Dios lo hizo. Y el pueblo andó con el Señor, guiado por el Señor, rumbo hacia la tierra prometida, y en el camino Israel protestó, Israel murmuró, Israel se quejó, Israel desobedeció, Israel llevó hasta ídolos con los pueblos y las personas paganas que se pegaron a ellos, llevaron ídolos y en medio de las tiendas llevaban su idolatría y llevaban sus cosas. Llevaban su incredulidad, llevaban su rebeldía, llevaban todas esas maldiciones y cosas que habían recibido culturalmente y espiritualmente por el estar en Egipto. Usted sabe, hermanos, que aunque las personas en algún momento aún no estén de acuerdo de muchas cosas de la cultura, de la sociedad, de grupos o sectores o de naciones, por el hecho de vivir ahí terminan las personas pensando, hablando, diciendo y haciendo lo mismo. Pues todas esas cosas Israel se las cargó y se las metió en el corazón. Y llegaron en algún momento a anhelar y a desear más a Egipto y la comida de Egipto que lo que Dios les estaba ofreciendo, que lo que Dios les estaba dando, una libertad y una tierra que fluía leche y miel. Un pueblo duro. Y Dios lleva a su pueblo por el desierto y lo pone allá en el monte de Sinaí para pactar con ellos y darles sus leyes. Y el pueblo no acepta. Mandan a Moisés, vaya usted porque da mucho miedo. Allá está temblando, allá hay truenos, allá hay relámpagos, allá hay cosas tremendas. Vaya usted, Moisés, y nosotros nos quedamos aquí. Después usted viene y nos dice qué dijo Dios. Y el pueblo no quiere ir a la presencia de Dios. Escabulla el ir a la presencia de Dios, evita ir a la presencia de Dios. Qué tremendo, uno mira eso y mira la iglesia y miramos nuestros días y hacemos paralelos y es exactamente, creyentes evitan la presencia de Dios. No quieren ir a la presencia de Dios. No les gusta ir a la presencia de Dios, pero invíteles a un paseo. Invíteles a baño. Invíteles a un mecato. Invíteles a eso. Puntualitos. Y antes, es más, no a la hora, sino llegan tempranito. Ahí están. Eso en su corazón arde más que el deseo de orar y de buscar el rostro y la presencia de Dios. ¿Y eso qué va a pasar? Eso va a suceder y va a repercutir en las cosas que están habladas en el capítulo 29 y 30 del libro de Deuteronomio. Porque Dios dice,
Ya había hecho un pacto, lo había renovado, y otra vez dice, según los escritores sagrados, es una renovación poco más profunda del pacto que Dios ha venido dando a Israel, a Israel, a Israel. Es decir, llevándolo, ascendiéndole, mostrándole, diciéndoles qué es lo que Dios quiere que haga con ellos. Y Dios dice, yo quiero que tengamos un pacto con el pueblo. Pero Dios, sabiendo que el pueblo de antemano, Dios en ese propósito, en ese deseo, mire lo que está diciendo el Señor. Versículo 4 está diciendo que todos los milagros y todas las cosas que el Señor ha hecho. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No es que ellos no tuviesen eso, es que Dios sabía cómo son ellos. No es que Dios no quiera que el pecador se arrepienta, es que no se quieren arrepentir. Es que la dureza de su corazón no los deja ir, no los deja creer, no los deja buscar a Dios. Sin embargo, Dios dice, voy a hacer ese pacto, voy a dar la oportunidad, sabiendo la calidad de personas que son ustedes, sabiendo lo que ustedes de antemano ya lo sé, ¿qué van a hacer? Pero quiero que sepan que este pacto que estoy estableciendo ahí, que está hablando de Moab, este pacto es un pacto que va a trascender más profundamente en el corazón, en la visión de Dios para ustedes. No va a ser un pacto de la letra, debe ser un pacto que comience a tocar la fibra de su corazón más profundo. Amén. Que toque allá adentro. No es cosa de aquí, sino cosas de aquí. Y en visión de lo que Dios está hablando, capítulo 29 del nuevo pacto, en visión de esto está la proyección del nuevo pacto en la sangre del Cordero de Dios. Cuando el Señor establece, hay aquí que establece un nuevo pacto con mejores promesas, mejores oportunidades y cosas gloriosas que van a embargar a la nación y a los que entran en ese pacto. ¿Sí? Entonces Dios está diciendo a Israel, eso, voy a establecer ese pacto, pero quiero que sepan que es de aquí adentro. No es de labios, no es de labios. Quiero que sea un pacto de corazón. Y entre ese pacto están involucradas sus familias, están sus hijos, está su descendencia, hasta los extranjeros y todas las personas que están ahí. Yo quiero incluirlos dentro de ese pacto. Y en ese pacto yo les prometo bendiciones. El Señor se promete que Él, el Señor, traería sus bendiciones sobre ellos, ¿sí? Sobre ellos y sobre sus generaciones. En el versículo 22 dice, y dirán las generaciones venideras, nuestros hijos que se levanten después de nosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando viere las plagas de aquella tierra y sus enfermedades que Jehová lo haya hecho enfermar, azufre, sal, abrasador, toda su tierra no será sembrada ni producida ni crecerá en hierba alguna, y como sucedió en Sodoma y Gomorra. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová en la tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová Dios de sus padres, que concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron. ¿Sí? El pacto de Dios de promesas, el pacto de Dios de bendición que el Señor estaba dando a Israel, si no se obedecía, por supuesto que traería las maldiciones que están mencionando ahí en las Sagradas Escrituras. El versículo, está entonces en capítulo 30,
en capítulo 30 está hablando precisamente de la promesa de todas las bendiciones. Versículo 9, 39. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Entonces, ese pacto tenía esas bendiciones prometidas. Vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. La celebración de ese pacto no son palabras, sino que eso trasciende en cosas que traerían bendición a Dios. ¿Traerían bendición a Dios ese pacto con Israel? ¿O a quién era el que era bendecido? Israel. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir grandemente. Y ahí, repito, están incluidas tus generaciones, tus hijos, tu familia. ¿Sí? Ese pacto que se establece, por supuesto que lo está estableciendo Dios con Israel. Dios lo está celebrando con Israel, bajo las condiciones que Dios establece. Así que es un pacto sagrado, porque no es Moisés el que está diciendo: Israel, venga, vamos a hacer un pacto, yo soy aquí el líder, yo soy el que mando, yo soy el que ordeno, yo soy el que los he llevado por acá, por allá, para que hagamos esto, y yo les voy a prometer como respuesta y condiciones de este pacto que yo soy el que lo voy a bendecir. No, es Dios. Dios que pacta con ellos y Dios que se compromete con la bendición sobre la vida de ellos. Dios que espera que en ese nuevo pacto el corazón de ellos se abra para atender, para escuchar, para oír su voz, para andar en sus caminos. Es lo que Dios espera. De manera pues que este es un acto y un pacto sagrado. Por eso tiene ese carácter también de que no solo trae unas promesas y unas bendiciones, sino que trae unos juicios. Porque si el pueblo incumple ese pacto, el juicio de Dios viene sobre la nación. Porque se está infringiendo ante el soberano Señor, ante Dios Todopoderoso, que no está jugando, pero que sí está comprometiéndose con ellos, y que ellos han subestimado. Ellos han menospreciado ese pacto, no les ha importado mucho el pacto y lo han violado fácilmente. Entonces las consecuencias vendrían, las maldiciones que se desencadenarían por causa de violación de ese pacto. ¿Sí? La responsabilidad de Israel, aceptar el pacto. La responsabilidad de Israel, obedecer la ley de Dios. La responsabilidad de Israel, estar en la presencia del Señor, porque todo el pueblo debe estar delante de su presencia, estar con Él. La responsabilidad de Israel, caminar con Dios en ese pacto. Pero ya sabemos que Israel no cumplió. Por eso se estableció un nuevo pacto, no solo ya para Israel, sino para todas las naciones del mundo. No solo para la nación de Israel y Dios, sino que se hizo un pacto con el género humano, con todo aquel que en él creyere, que aceptara y recibiera ese pacto. Dios se comprometería en las nuevas condiciones de ese nuevo pacto a traer sus preciosas y grandísimas bendiciones. ¿Hay alguien que ha estado de acuerdo con ese pacto? ¿Hay alguien que ha aceptado las reglas de ese pacto? ¿Hay alguien que está bajo ese pacto? El pacto del Cordero, el pacto de la sangre del Cordero, el pacto de la redención, el pacto de la vida eterna, el pacto del perdón de pecados, el pacto de que Él estará
dentro de nosotros y nos acompañará todos los días de nuestra vida hasta el último momento. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el nombre de Dios. Así que lo que vemos ahí en el libro de Deuteronomio, por supuesto que son sombra de las cosas que habían de venir en el futuro. Entonces, si usted lee Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, encontramos ahí, hermanos, algo completamente más profundo, más glorioso. El mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador de un nuevo pacto? El Señor Jesucristo. Y muestra todas las cosas. Nosotros podíamos hacer de la siguiente manera, que con Israel, por supuesto, está hablando y mencionando a Israel, que con Dios, con Israel, va a establecer un nuevo pacto, capítulo 8, versículo 8. Porque respondiendo dice: he aquí viene el día, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré que mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos, ¿qué? Me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a ¿de qué? A desaparecer. Un nuevo pacto. En términos de promesa para Israel, un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Que ese nuevo pacto va a ser escrito, va a ser sellado, va a ser puesto en el corazón de ellos. Verdaderamente. No de labios ni de letra. Como dice San Pablo, que la letra ¿qué? Mata, más el espíritu ¿qué? Vivifica. Es ahí donde va a estar la palabra. Es ahí donde va a estar el sello de ese pacto. Es ahí donde debe estar la ley de Dios. Es ahí donde deben estar los mandamientos de Dios. Es ahí donde se debe conocer la ley, la voluntad de Dios. Cuando esa ley, esa voluntad de Dios está escrita en el corazón. Dice la palabra, no tenemos necesidad que hasta que se nos enseñe. Porque así puede ser un niño, el Espíritu Santo le enseñará el camino por donde ir, qué es malo, qué es bueno. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Es eso, hermano. Nosotros estamos bajo la condición de ese nuevo pacto, porque de quien está hablando tácitamente más adelante habla del sacrificio y de la sangre del Cordero de Dios, el mediador del nuevo pacto, Cristo, el cual dio su vida, dio su sangre preciosa. Y comienza la palabra de Dios también dentro de este pacto, es para redención y salvación. En tanto que Israel era para conocer y experimentar la bendición de Dios, ir a poseer cosas materiales, la bendición, la presencia de Dios. Para nosotros es el pacto del perdón, de la salvación, de la redención. Porque la sangre de los machos cabríos que se derramaba no limpiaban la inmundicia, la iniquidad, la maldad de los corazones de los hombres. Pero el nuevo pacto en su sangre, la sangre, dice San Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Nos redime. Nadie, hermanos, irá al reino de los cielos
si no ha aceptado ese pacto, si no ha sido lavado con esa sangre, si no ha recibido el Espíritu Santo de Dios en su vida, en su corazón, si no está andando en los caminos, en los mandamientos, en la ley de Dios, no podrá. Porque tenemos ese compromiso. Por eso, leyendo el libro de los Hebreos, en capítulo adelante, que habla de los que, capítulo 10, de los que pecan deliberadamente, de los que fueron bajo ese pacto de sangre, de la sangre del Cordero, bajo esas promesas de salvación, de vida eterna, bajo esas promesas tan extraordinarias de parte de Dios para nosotros. Dice que el que peca deliberadamente, capítulo 10, versículo 16, este es el nuevo pacto en los santificados. Versículo 14, estaba hablando de Cristo. Leamos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré. Nunca más me acordaré ¿de qué? De sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es el de su carne, y teniendo al gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mantengámonos firmes sin fluctuar de la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que lo prometió. Y versículo 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque la ley, porque viola la ley de Moisés. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El nuevo pacto, al pacto que Dios hizo con Israel y que lo transgredió, lo violó, lo pisoteó, fueron a los ídolos, se contaminaron, hicieron las cosas más bajas, más sucias, no tuvieron en cuenta la ley, la palabra de Dios. Sus corazones no se abrieron para eso. Pero Dios da una nueva oportunidad a Israel. Dice el profeta Oseas: llamaré pueblo al que no es mi pueblo, y amada a la que no es mi amada. El pueblo que lo rechazó, ahí lo tiene el Señor. ¿Lo ha despreciado? No, ahí lo dejó. Pero dijo: voy a hacer pactos entonces con mi sangre, con aquellos que creen, aquellos que pueden creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Redentor del mundo, que pueden creer que ese sacrificio y que esa sangre preciosa que Él derramó les puede dar la limpieza, la remisión, el perdón de pecados, y les puede dar la vida eterna, y puede llevarlos para estar con el Señor por los siglos de los siglos en su santa presencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Es el pacto en su sangre.
Es el pacto en su sangre. Por eso el Señor nos deja la cena y permite entonces en esta enseñanza que recordemos que Él dio su sangre, que Él dio su vida, que Él se entregó a sí mismo, todo se dio. Para que cuando comemos del pan recordemos, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Recordemos el precio tan alto que se pagó en los sufrimientos físicos de su cuerpo, en su ser que fue lacerado, en su ser que fue azotado, en su ser que llevó latigazos, azotes, que es su ser que fue desfigurado, pero desfigurado terriblemente. Lo que podía verse del Señor Jesucristo cargando la cruz era una masa humana desfigurada que iba cargando y llevando esa cruz pesada, mientras cada latigazo descubría sus huesos. Los golpes, las humillaciones, las burlas, todo eso llevándolo para ir hasta la cruz. Y aún allí, después de todo ese trayecto y después de todas esas humillaciones, después de todas esas burlas, después de toda esa exhibición pública que hicieron de Él, que niños, jóvenes, viejos, jóvenes veían ese espectáculo. Para unos era de risa, para otros de pronto de horror, pero para sus discípulos de dolor por lo que estaba pasando con su maestro. Pero ese Señor Jesucristo llegó hasta allá. Allá tenían preparada una cruz, y ese cuerpo allá con sus carnes todas, heridas abiertas y todo, extendieron sus brazos, unieron sus pies y lo clavaron, y después lo levantaron, y su cuerpo, soportado en el peso de sus huesos de la muñeca, ahí agonizante, estaba muriendo, derramando su sangre, llevando todos esos dolores, todas esas cosas espantosas en su cuerpo. Y dice que por su llaga, que por su herida hemos sido curados. Hemos sido curados. Logremos dimensionar eso, hermanos. Si Él llevó todas las enfermedades, si Él llevó todos nuestros dolores, si Él padeció todo eso en la cruz del Calvario, ¿era para qué? Para que nosotros ¿qué? Tuviéramos ¿qué? Vida y ¿qué? ¿Y vida en qué? En abundancia, calidad de vida, bendición de vida. Él lo llevó. No hemos podido todavía captar y entender y recibir esa plenitud de vida. Porque mire, hermanos, esa plenitud de vida y vida en abundancia inicialmente, digamos que correspondiera a nuestra salud. No, yo conocí al Señor, yo recibí al Señor, pero yo siempre me afligió una úlcera hasta que me morí. ¿Cuántos años duró con esa úlcera? 30 años. Esa calidad de vida no era, esa calidad de vida que Dios quería que usted no tuviese esa úlcera, era para acá, porque usted no va a tener úlcera allá. ¿O sí? Usted va a tener allá un ¿qué? Un cuerpo ¿qué? Glorificado. Luego que tenemos que reclamar esas promesas de vida y de bendición es mientras estemos aquí en este cuerpecito. En este cuerpecito. Y que este cuerpecito tiene la bendición de que hay promesas. Que por su llaga hemos sido ¿qué? Curados. Y que Dios nos dé el entendimiento espiritual
y la fe para entender eso. Porque es una promesa. Ahora la otra promesa es que dice que Él nos hace remisión de todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como el Dios nuestro que toma nuestros pecados y qué dice que hace con ellos? ¿Los arroja a dónde? Allá, ¿y qué? Y nunca más ¿qué? Se va a acordar de ellos. Hay un pecado. Si usted le pidió perdón a Dios de todos sus pecados, ¿será que le quedó por ahí uno? Quedó enganchado por ahí, quedó colgado uno que no, Dios se le olvidó. Usted no le hizo bien la lista. Ay, Señor, mire, que a mí se me olvidó. Ay, yo con esta memoria gallina. Ay, Señor, yo le dije todo, pero usted se me quedó. Ay, yo no me acordé que había hecho algo terrible, que le pegaba a mi mujer. Ay, Señor, a mí se me olvidó eso. ¿Y eso es pecado o no? Bueno, un ejemplo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Toda maldad. Pero sí que confesamos. Sí confesamos. Yo le agradezco a Dios y le suplico a Dios y le pido a Dios. El día que yo me arrepentí, yo le doy gracias a Dios, que ese día el Espíritu Santo comenzó a sacarme y a sacarme. Bandido, usted hizo esto. Ay, Señor, sí, perdóneme. Hizo esto, sí, Señor, sí, Señor. Y lloraba y lloraba y lloraba y que venía eso y venía eso y Dios sacaba eso y sacaba eso y sacaba eso. Y yo pida perdón por cada pecado que había cometido, porque así me correspondió a mí. Yo no sé cómo serían usted. Si con usted fue una lista, Señor, perdóneme mis pecados, amén. Conmigo fue diferente. Es como uno por uno, que me los hubiera sacado y yo tuviera tenido que aceptar y confesar. Sí, Señor, lo pequé, yo hice lo mal, como dijo David, delante de tus ojos. No soy justo, soy un perverso. Perdóname. Y después de ese perdón y después de esa limpieza de mis pecados por su sacrificio, entonces me llenó el Espíritu Santo. Envió su Espíritu Santo y me llenó. Y hasta este día estoy con Él. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces un nuevo pacto para perdón, remisión de pecados y para poder tener derecho a la vida eterna. Y si usted no está bajo ese pacto, está perdido. Así tenga plata, sea buena persona. ¿Qué nos importa a veces? Ay, no, él es tan buena persona. Ya hay hasta eso en los círculos cristianos. Que se murió fulano de tal. Ay, pero es que él era buena persona, era buen amigo, él era buen esposo, él no le pegaba a la mujer, él era responsable, él compraba el mercadito, él hacía por aquí, él hacía por allá. Sí, como un santo. Y que por eso, ¡pum!, él ya está en el reino de los cielos. Mentiras del diablo. Si sus pecados no fueron perdonados, si él no entró bajo la ley del nuevo pacto de su gracia, de la salvación, de la redención, allá con sus buenas obras, al infierno. Porque es por el nuevo pacto. Estableceré con ellos, enviaré mi espíritu, perdonaré sus pecados, pondré mi ley en sus corazones y les enseñaré quién soy yo y caminarán conmigo. Y no se necesita tener una supermemoria, porque tiene el espíritu aquí, donde Dios le habla y le dice: este es el camino por él debe andar, es por aquí que se debe decir. Luego lo que a veces se ve en nosotros es en necedad, porque aún teniendo el Espíritu Santo ni queremos obedecerle ni queremos caminar. Pero sí queremos todas las bendiciones y queremos una corona ya de lo más grande y gloriosa. Cuando no hemos sido fieles, Él nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida que he prometido. ¿A quiénes? A los que ¿qué? Me aman. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea Dios.
no es como el pacto de Israel, con necedad de corazón. Es con el pacto a la obediencia, a la palabra y a la aceptación de la sangre preciosa y del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Iglesia, por favor, hable de Cristo, hable de su muerte, hable del precio que Él pagó, háblele a quien sea y dígale que sin esa limpieza de sus pecados y esa acción de la sangre de Cristo en su vida no podrá entrar al reino de los cielos. Y otra cosa, nunca va a tener paz, porque no hay paz para los impíos ni para los que hacen mal. ¿Alguien me escuchó? Que el Espíritu Santo te dé entendimiento. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Cumbre Internacional RUA 2022. Un ejército grande en extremo. 3 días que revolucionarán tu historia. Del 22 al 24 de julio, Bucaramanga, Colombia.